Lo voy a hacer corto porque la idea es más bien conversar, ¿no? Primero quiero agradecer la invitación. Segundo, quiero felicitar a los exponentes de hoy, Vladimir, si no me equivoco, Cristian, José. La pasión de José es envidiable, y el trabajo de Nicolás, que yo creo que de lo que he escuchado sobre el mutualismo, sobre todo los alcances que hace él a propósito de las preguntas, las observaciones, creo que de lo mejor que yo he escuchado en torno al mutualismo. Y eso no es una congratulación así gratuita, sino en verdad. Lo que sí te insisto que, porque usted tiene ahí el sustento de avanzar en la parte de la construcción ideológica, ¿no? Y la construcción de ese relato en torno a la validez epistémica del mutualismo. Yo creo que ahí falta todavía incluso entender por qué aparentemente el mutualismo no es resistente. Y eso tiene que ver con una definición de resistencia que a mi entender está muy equivocado. La resistencia se plantea de dos maneras. Se plantea a partir de la confrontación, pero también a partir de la negociación, ¿ya? Y a veces es más resistente la negociación que del enfrentamiento. Entonces yo creo que ahí tienen un interesante ejercicio que puede tener una amplificación mayor de lo que de repente uno cree que lo tiene, ¿no? Bueno, yo quisiera plantearles o quisiera partir con estos elementos para conversarlo. Es que a mí el de la historia regional me surge a propósito cuando entré a trabajar en la Universidad de Tarapacá. Yo antes trabajé 23 años en la Universidad de Valparaíso. Le doy el dato porque, para que vean la edad que tengo. Eh, y entré a la Universidad de Tarapacá básicamente al doctorado que se había creado un año antes, y ese doctorado tiene tres líneas de investigación. Tiene la línea de historia, la línea de historia de América, si no me equivoco, y la línea de historia regional. Ya me encasillaron en historia regional. Y yo me pregunté en qué momento me encasillaron en historia regional si yo hasta ese momento no tenía idea que hacía historia regional. Aunque muchas personas decían que lo que yo hacía era historia regional única y exclusivamente porque estudiaba un espacio determinado. Y a partir de esto entonces se me ocurrió reflexionar sobre la historia regional, y ya he hecho un par de seminarios a nivel de posgrado, más bien instalando preguntas y buscando un diálogo en función de lo que el entorno está pensando, y a partir de ese diálogo tener una construcción, ¿ya? Bien, yo parto señalando que la historia regional en estricto rigor no tiene digamos, no tiene ni un sustento ni epistemológico ni historiográfico, sino lo que tiene es, digamos, una locación que es estrictamente espacial. O sea, la definición de historia regional no pasa por un relato histórico, que es lo fundamental en cualquier historiografía, sino pasa más bien en torno a una ubicación del espacio. Entonces, aquel que se ubica en ese espacio es regional, y aquel que no se ubica en ese espacio no es regional, ¿no? Lo segundo es que la historia regional se plantea en oposición a otra historia, que es la historia nacional. Y la pregunta también cabe acá, ¿qué es lo que define la diferencia entre la historia regional y la historia nacional? O sea, lo que se escribe en Santiago es historia nacional, lo que se escribe en las provincias es historia regional. ¿Es acaso la historia regional una fracción, por definición, de esa historia nacional que sería la totalidad? Son preguntas que yo creo que hay que hacerse. Ahora bien, ¿cómo parto yo de esto? Con un problema. Primero, la historia regional, como toda la historiografía, parte de un problema. Entonces acá para mí está una clave. ¿Cuál es el problema como punto de partida de lo que nosotros estamos definiendo historia regional, y si en realidad es válido ese concepto de historia regional? Y yo diría que el problema se sustenta precisamente en la definición, y de lo que acabo de decir como definición. Si en realidad la historia regional es un fragmento de un todo, y si no es a su vez un todo en sí mismo. Esto lo planteo a partir de una reflexión que hizo Alejandro Grimson, que es un antropólogo argentino, que plantea digamos, la periferia como centro. No entonces ropa y la dicotomía periferia-centro, porque para Grimson las periferias también se configuran como centro, ¿ya? Y eso me resulta interesante porque si la historia regional es una fracción de todo, a su vez también puede ser un todo, ¿ah? Y lo que es todo se fragmenta respecto a esta totalidad que por principio estaría fragmentada en términos de una porción de esa totalidad. Ya no sé si me entienden esto. Se cambia en 80 grados el giro de cómo entender esa espacialidad y esa fracción de un todo. O sea, para mí, la historia regional también puede ser una totalidad, al igual que lo que se presuma de la historia nacional. La historia regional, la historia nacional puede ser también una fracción respecto a una totalidad, que es lo que definimos hoy día como historia regional. ¿Por qué?
porque esa historia regional también configura una totalidad, ya tiene su propio centro. Entonces el problema tiene que ver más bien con el relato, no tiene que ver con la espacialidad en estricto rigor. Es lo primero que quería decirle. Segundo, que lo que llamamos historia regional respecto a la historia nacional pasa por una opción historiográfica, pero una opción historiográfica que se sustenta, bueno, insistir en que el recurso último y el recurso primero está ubicado en un lugar, en un espacio, que lo llamamos región. A veces sin entender mucho que lo llamamos región. A veces lo llamamos región porque está suscrito a la división político-administrativa, pero la división político-administrativa es más bien arbitraria, por eso es política administrativa, y no es una división histórica. Entonces, la pregunta es si esa región en realidad es válida para establecer esa nomenclatura como tal. Y esto pasa por entender, de mi perspectiva, los factores y los contenidos de esa historia regional. Para mí, el punto de cuestión está en primer lugar en el espacio y cómo entender el espacio. En mi perspectiva, el espacio no tiene que ver con un territorio determinado, no tiene que ver con una espacialidad político-administrativa, sino tiene que ver con dinámicas de movilidad y tiene que ver con construcciones históricas e ideológicas sobre ese espacio. Por lo tanto, lo que define el espacio político-administrativo poco tiene que ver o a la vez se distancia en exceso de lo que sería esa espacialidad construida desde el aparato socioeconómico político. Entonces, para mí, el primer elemento, el primer factor, que es el espacio, no tiene que ver con la geografía necesariamente, aunque la geografía ese es un elemento, sino tiene que ver básicamente con esa movilidad que está construida por los sujetos en razón de la economía, la política y la configuración social en sí misma. El segundo factor son los actores. Eh, eh, Y acá es un tema interesante porque de mi perspectiva lo que define lo regional no es lo geográfico, sino son los actores a propósito de esta movilidad que se ubica en las tres dimensiones, que es la dimensión política, la dimensión económica y la dimensión social o sociológica, como quieren llamarla propiamente tal. Eh, entonces, esto que llamamos historia regional estaría situado en los actores más que en las disposiciones o dispositivos institucionales. El tercer factor son las dinámicas de dominación. Y acá quiero hacer un alcance, ¿no? Porque la dinámica dominación siempre se establecen nuevamente a través de una dicotomía en torno a los que tienen respecto a los que no tienen, los poderosos respecto a los débiles. Sin embargo, los estudios subalternos hace rato ya resolvieron este punto de que lo que es subalterno, es decir, los que no tienen poder en contextos específicos también tienen poder respecto a uno que tiene menos poder. Entonces, no siempre el poderoso se ubica en un punto rígido, sino se ubica en un punto de movilidad. El mejor ejemplo de esto es el siguiente, ¿no? Que una mujer rica, me refiero a millonaria, en tanto una mujer millonaria es poderosa, por lo tanto está ubicado en lo más alto de la escala del poder, tiene dinero, pero en tanto mujer está en el último lugar de esa escala de poder. Entonces, en función de su dinero, es poderosa, en función de su género, es la más débil de todas. Y ese es el ejemplo más claro y más gráfico que representa esta situación de las relaciones de poder como relaciones fundamentalmente situadas, ¿ya? Y esto es interesante porque si son las relaciones de poder son fundamentalmente situadas, la historia real entonces tendría un nexo con este fenómeno de relaciones de poder en medida que lo situado, al parecer, es un componente fundamental de lo que definimos como historia regional. Ahora, ¿cómo se conjugan estos factores? Algo que dijo José muy bien, que yo, digamos, lo explicó, probablemente lo explicó mejor de lo que yo voy a explicar yo. Es que estos factores se despliegan en escala. Y esta escala no necesariamente son continuas, pueden ser discontinuas. No es una escala también acumulatoria, sino a veces puede ser coyuntural y a la vez eh, este, contemporánea una de otra, es decir, que puede estar
ocurriendo dos cosas, digamos, dos cosas al mismo momento a distinta escala, e incluso con el mismo sujeto en cuestión. Es lo que decía José, ¿no? Una historia tan local, se explica a partir de un fenómeno global, como es el proceso de la industrialización. Y a partir de eso se entiende esta localidad. Sin ese proceso macro, global, que es la industrialización, en realidad esa historia local pierde sentido. Entonces, cuando se hace esta historia local, en realidad lo ineludible es el contexto mayor, que es la historia global. En este caso, la revolución industrial, y a la vez la revolución industrial se entiende como parte constitutiva de la expansión del capitalismo. En consecuencia, estas localidades, no importa si son grandes o chicas, que se configuran a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en realidad son resultado de esta historia global. Y a la vez, estas localidades se articulan con esta historia global, por ejemplo, a través del aporte de insumos, de recursos naturales. En consecuencia, cuando uno hace historia regional, o lo que llamamos historia regional, lo que llamamos historia local, no se puede perder la perspectiva de que tenemos necesariamente que situar a esta escala, y en consecuencia yo no puedo entender una localidad, no puedo entender un espacio determinado que llamamos región sin articularlos con la historia global. Si uno no tiene claro esto, en realidad finalmente las conclusiones son poco consistentes o derechamente inválidas. Un tercer componente son las conexiones como procesos equivalentes, ¿no? Acá me quiero referir a lo siguiente, a propósito ligado con lo contexto. Lo que nosotros llamamos regional y lo que llamamos nacional, es decir, lo que llamamos una fracción de un todo y lo que llamamos un todo, puede quebrarse. En algún momento esa fracción y ese todo son en realidad una fracción en su conjunto de un todo mayor. Y ese todo mayor, junto con estas fracciones, sus fracciones puede hacer una vez una fracción de algo mayor. Me explico. Una región de Chile es una fracción de Chile. Pero a la vez, esa fracción de Chile y ese Chile, ese todo, a la vez es una fracción de un todo mayor, por ejemplo, el cono sur. Y el cono sur de América, en su conjunto, pasa de ser un todo a una fracción si consideramos América Latina. Hay un profesor norteamericano, a partir de una pregunta que hizo un estudiante de posgrado y doctorado, cuando él estudiaba la movilidad de poblaciones, digamos, primarias, las primeras migraciones. Entonces él le pregunta, profesor, si usted reflexiona sobre esto en la historia regional, ¿cuál es la región mía que yo estudio la movilidad de las poblaciones? Bueno, todo ese espacio, desde que cruza el estrecho Bering hasta la Patagonia. Ese es su espacio regional, esa es su región, porque eso está determinado por el acontecimiento que está ligado a la movilidad de esas poblaciones. Entonces puede suceder que lo regional supere lo nacional y esté conjugado a partir de varias construcciones de relatos nacionales. Por ejemplo, lo que ocurre en las zonas fronterizas. Nadie puede entender la historia de ese espacio que es fronterizo, transfronterizo, si no tiene claro la ligación de ese espacio con los otros espacios aledaños que están situados en otros relatos nacionales. Por ejemplo, lo que pasa hoy día con el actual norte de Chile. El norte de Chile no se entiende si uno no lo vincula al relato de la historia nacional de Bolivia y al relato de la historia nacional del Perú. Si no ocurre esto, no se entiende. Igual que el tripartito entre Brasil, Argentina y Paraguay. Del mismo modo, uno no entiende ni ese espacio brasileño, ni ese espacio argentino, ni ese espacio paraguayo, si no entiende, si no conjugura las tres historias nacionales para entender esa particularidad en especial. Dicho esto, y con esto, digamos, termino y quiero dar más espacio a la reflexión, a lo que podemos conversar. De mi perspectiva, llamadas las naciones, las historias nacionales y las historias de un todo, de mi perspectiva, tiene que ver con el estudio del Estado. Cuando uno estudia el Estado, en realidad está estudiando un todo. No importa si ese todo es minúsculo o ese todo es mayúsculo, pero el eje central de análisis está en el todo. Ahora bien, cuando uno se aboca no al todo, sino a digamos, una fracción de ese todo,
el análisis historiográfico no tiene que ver con el Estado, sino tiene que ver con los sujetos. Y para mí esa es la gran diferencia cuando se habla sin mayor consistencia de la historia regional. Entonces la historia regional no la define la unidad territorial, sino la define desde el punto de vista del relato, esta vinculación entre un todo que es el Estado y digamos, y otro todo que son los sujetos. Entonces, para mí la historia regional no es una fracción versus un todo, sino que la historia regional es un todo, al igual que ese todo que es la historia nacional o la historia macro, digamos, macro nacionales. ¿Por qué? Porque simplemente uno estudia digamos, un dispositivo institucional que es el Estado, y los otros estudian otro dispositivo que no es institucional, sino es sociológico, que son los sujetos. Y acá, para mí, esa es la única diferencia que uno podría describir en esto que llamamos historia regional versus la historia regional. Y por eso digo un desencanto, porque finalmente, de mi perspectiva, lo que estamos señalando como historia regional, en estricto rigor, no lo es. Y si tiene algo regional, está mal la lógica que nos planteó José de cómo entender esa localidad en función de contextos más globales. Entonces, esa historia de esa localidad sobrepasa lo nacional y se vincula directamente con lo macro nacional, o con lo global, que en este caso nos planteaba la revolución industrial. Y en ese sentido, eso que llamamos local, que pudiera ser una fracción de lo regional, y lo regional, al su vez, una fracción de lo nacional, en realidad no tiene mucho sentido, porque esa historia que llamamos local también está ligada a contextos mayores o dinámicas globales. Y eso que llamamos regional también está ligado a contextos mayores y globales. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y esa historia nacional también está conectado a contextos globales. No se puede entender el desarrollo del Estado chileno sin inserción de Chile al mercado mundial, con insumos, mineros, agrícolas, qué sé yo. No se puede entender las construcciones de las naciones latinoamericanas sin esos componentes globales. De hecho, las repúblicas y naciones latinoamericanas surgen de un acontecimiento global, y que parte con la Revolución Francesa, la instalación de Bonaparte y la intención de Bonaparte de conquistar España. Entonces, por un hecho que ocurre en Europa, finalmente terminamos en un proceso revolucionario, cuyo propósito inicial no era construir independencia, sino era generar libertad al rey, y finalmente por digamos, un proceso largo, que recuerden que la guerra de la independencia dura 20 años, un poco más, entre 20 y 25 años según el lugar, es decir, 2 décadas o 2 décadas y media, deriva precisamente en un énfasis independentista, y la construcción, a partir de ese énfasis independentista, es una opción que para mí es gravitante y que conecta este proceso a la globalidad, a la historia de la globalidad, que por primera vez en el planeta se opta por una construcción política que es fundamental, que es la república. Las primeras repúblicas surgen a partir de estas experiencias, que ni pensaban ser independientes cuando se genera digamos, este proceso revolucionario en torno a la invasión de España, de Francia a España. Ahora, ¿por qué? Porque a partir de esa revolución, más la Revolución Francesa, más la independencia de los Estados Unidos, instala una cosa fundamental, que es dónde radica la soberanía. Y lo que se hace a partir de la invasión francesa a España, de Napoleón a España, y la Constitución de cae en 1812, es establecer que la soberanía está en el pueblo, y el pueblo es el que entrega la soberanía. En consecuencia, no estando el rey, la soberanía vuelve al pueblo, y cuando vuelve el rey, el pueblo, si quiere, le devuelve la soberanía. Por lo tanto, la soberanía deja de ser de un sujeto en particular, sino es de un colectivo, que es el sustento social de ese colectivo. Señalo todo esto para finalmente acotar mi exposición, que de mi perspectiva, lo que llamamos historia regional es una gran disolución, ¿cómo se dice? Disilusión. Porque finalmente no se sustenta en componentes sólidos, sino se sustenta más bien en componentes líquidos. No obstante, esos componentes líquidos pueden ser más sustantivos que esos componentes sólidos. ¿Por qué razón? El ejemplo son los sismos. Un edificio que es capaz de moverse al ritmo del sismo no se cae, una acción líquida. En cambio, ese edificio rígido
a un terremoto, probablemente se vaya a caer. En consecuencia, lo líquido es más sólido que aquello que es estructurado, que en un contexto determinado puede ser nada de sólido. Digo esto porque a partir de los cambios que están ocurriendo en el siglo XXI, una pregunta que nos hacemos los historiadores: ¿hasta dónde duran estos estados nacionales? Estado y más nación, que son naciones modernas, que no existían antes de la modernidad. Una nación con componente específico que viene del siglo XVIII hasta acá. ¿Para dónde va? La pregunta: ¿qué es lo que va a sobrevivir? ¿Lo social respecto a lo sociológico? ¿O lo sociológico respecto a lo social? ¿Va a sobrevivir estas dinámicas locales a partir de la experiencia de los sujetos? ¿O va a sobrevivir el Estado? Hoy día digamos, los Estados-naciones están en crisis fundamentales, por diferentes factores, entre ellos la globalización de la tecnología y las comunicaciones, que rompe cualquier frontera de identificación aislada, sino hoy día los muchachos se identifican globalmente en función de prácticas comunes que se da digitalmente. No necesita estar presente físicamente uno al lado de otro para compartir estructuras, gustos, ideologías. Y yo estoy hablando de ideología como una acción de pensar el entorno, ¿ah? Que es mucho más sustantivo de hacer convivir la ideología con un proyecto político. De hecho, hay construcción ideológica del entorno sin necesariamente haber un proyecto político. Ya hay proyectos políticos sin necesariamente tener esta construcción ideológica del entorno. Un gran ejemplo de esto, en el caso nuestro, fue el estallido social, ¿no? Donde hubo una construcción ideológica del entorno versus cero proyecto político. Fue más bien lo que dicen digamos, los comentaristas: esto fue espontáneo. En realidad ningún proceso es espontáneo. Hay una incubación que en algún momento estalla, por eso se llama estallido social. Esto es como cuando uno empieza a hervir agua, ¿no? El agua, para que hierva, parte del momento que uno pone el agua en una olla y enciende el fuego, ¿no? Pero de ahí a que hierva, ese fuego se tuvo que calentar. Podría haber interrumpido ese proceso sacando la olla del fuego o poniéndole más agua helada y por lo tanto retraso esa ebullición. Eso mismo pasa con los procesos sociales. Bueno, cerrando. Para mí, la historia regional es una desilusión, y además es algo que no está construido, sino está por construirse. Por lo tanto, no existe propiamente tal aquello que normativamente llamamos como historia original. Lo que existe es digamos, un proceso de un relato que se sitúa básicamente a escala, y esas escalas son simultáneas y dinámicas. Termino con esto. Ah, Bien. disculpa, yo quería hacer un comentario para terminar a propósito de lo que planteó el señor de Mamayuca TV. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Luis, ¿no? No, era Guillermo, ¿no? Guillermo. Sí, a propósito de si uno llega o no llega, ¿no? A las comunidades. Bueno, ese es un problema de la historiografía, digamos, a propósito de la historia regional, la historia nacional. Uno escribe para revistas de especialistas y lo financia con recursos fiscales, por ejemplo, los proyectos Fondici. La pregunta que nosotros hacemos: si esos recursos fiscales lo aportan todos los chilenos, ¿acaso no sería prioridad que los resultados llegaran a esos chilenos más que a una revista científica, académica? Porque esa revista académica a uno le da créditos, y por esos créditos tiene digamos, una marca positiva en la labor académica en función de la evaluación, y a la universidad le llegan ingresos en la medida que publica más revistas WOS, más revistas Scopus, indexadas en WOS y Scopus, cuando en realidad el producto principal deberá ser el resultado de esa investigación citado en los sujetos, que son los que finalmente lo financiaron a través de los recursos públicos. Y ahí tenemos una gran deuda y un gran debate que yo creo que cuando reflexiona sobre la historia regional se materializa, porque de algún modo eso que llamamos eufemísticamente historia regional o historia local, eh, sí tiene una virtud, que está lo más cerca posible de los sujetos. En consecuencia, el trasvasijar ese resultado a esos sujetos se condensa más que desde la disciplina más académica. Bien, ahora sí.